Bienvenidas, bienvenidos al workshop de lanzamiento para México de la segunda convocatoria del Alinvest Verde. Es un gusto tenerlos el día de hoy para presentar esta segunda convocatoria a nivel México. Para comenzar este evento, pido al licenciado Raúl Flores, quien se encuentra ya conectado con nosotros, presidente de Coparmex Jalisco, nos brinde un mensaje de bienvenida. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto saludar a Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México, quien ha mostrado un gran compromiso y total apertura para la colaboración entre la Unión Europea y nuestra institución. De igual forma, no quiero dejar pasar también la oportunidad de reconocer todo el acompañamiento técnico que brinda Javier Arribas. Saludo a Irene Haddad y a Frank Zuma de SECUA. Gracias por su liderazgo. Hemos podido trabajar en sinergia y con grandes resultados en el consorcio. Y aunque es la primera vez que tengo oportunidad de participar en un evento público de este gran proyecto, no me son ajenas las actividades y sobre todo el valor agregado para la comunidad empresarial y al cuidado del medio ambiente y la disminución de la huella de carbono, que son resultados de las acciones que se impulsa a través del Alinvest Verde. Hoy es imposible concebir cualquier modelo de negocio sin tomar en consideración a la sociedad, a la comunidad, así como al cuidado del medio ambiente. Las empresas han comenzado a transitar una etapa de una mayor preocupación y acción en donde desarrollan sus actividades a través de involucramiento de todos los que hacemos la empresa, los clientes, los accionistas, proveedores y por supuesto nuestros colaboradores. Al hablar de sustentabilidad, pues va más allá del proceso, sino de hacer cambios en macro, de trabajar en alianzas y de sumar voluntades. Y un claro ejemplo de lo que lo vemos reflejado en la colaboración internacional que da lugar precisamente al Alinvest Verde y donde quisiera reconocer el compromiso de la Unión Europea. Desde Coparmex, en conjunto de nuestros aliados, continuaremos por esta ruta de disminución de las emisiones, de cuidado al medio ambiente y de reducción de la huella de carbono. Estoy seguro que son acciones que tendrán un impacto directo en la rentabilidad, en la reputación, pero sobre todo en el compromiso social, que es un sello característico de nuestra institución Coparmex. Cierro haciendo una invitación a organismos que nos siguen a través de las redes para que nos acompañen, para que podamos juntos ir disminuyendo la huella y podamos seguir trabajando de una manera conjunta en favor de nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por sus palabras de bienvenida. Sin duda, un liderazgo como el de usted es el que nos guiará para poder continuar con proyectos como este. A continuación, damos la bienvenida al consejero en Medio Ambiente, Clima, Energía y Transporte de la Delegación de la Unión Europea en México, Javier, para que nos brinde su mensaje. Sí, buenos días a todas y a todos. Quiero mandar muchos saludos a los hoy aquí presentes y en especial a los representantes de SECUA, Coparmex Jalisco, a su presidente Raúl Flores y a todos los socios ejecutores del componente 1 del programa Alinvest Verde. Es realmente un gusto y un honor estar aquí con todos ustedes para abrir este evento. Lo hago en nombre del embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, que no ha podido estar aquí en el inicio de la sesión, pero que se sumará muy probablemente antes del cierre. Este es un evento importantísimo en la vida de este programa.
el lanzamiento de la segunda convocatoria del componente 1 del programa Alinvest Verde en México. Es un programa Alinvest Verde que para nosotros es fundamental porque nos va a ayudar pues, a conseguir los objetivos que la Unión Europea se ha dado en la región de Latinoamérica y Caribe con respecto a la implementación de nuestra estrategia de sostenibilidad, que no es ni más ni menos que el Pacto Verde Europeo. En este año tan especial y tan importante para las relaciones de ambas regiones, esta estrategia está más viva que nunca. La Unión Europea y la región de Latinoamérica y el Caribe están, como saben ustedes, unidas por una asociación estratégica desde hace ya muchos años y en julio de este año renovaremos al más alto nivel ese compromiso de seguir colaborando mano a mano para luchar juntos y enfrentarnos a los desafíos planetarios, que son muchos, desgraciadamente, y muy importantes. El cambio climático, las desigualdades sociales, el desarrollo económico y social. A estos desafíos se nos han unido en los últimos meses circunstancias que han agudizado el impacto de los mismos sobre ambas regiones y que han contribuido a modificar de manera sustancial el contexto geopolítico en el que vivimos. La agresión de Rusia contra Ucrania, la crisis energética que se deriva de ella, la pandemia, por supuesto, la creciente influencia de China en la región también. La nueva agenda de la Unión Europea no puede ser insensible a estos acontecimientos y circunstancias. De ahí la necesidad de un relanzamiento y revitalización de nuestras relaciones con Latinoamérica y el Caribe. Es en este contexto que en octubre del 2022 los cancilleres de la Unión Europea y Latinoamérica y Caribe acordaron una nueva hoja de ruta para mejorar las relaciones entre ambas regiones, que culminará justamente con la cumbre de las dos regiones a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, que está prevista para el 17 y 18 de julio de este año en Bruselas bajo la presidencia española del Consejo. A pesar de la pujanza de las relaciones comerciales de otros socios en la región, bueno, pues para América del Sur, China ya es el primer socio comercial. A pesar de esta pujanza, como digo, la Unión Europea sigue siendo la principal fuente de inversión extranjera directa en Latinoamérica y Caribe. En este sentido, la agenda de inversión europea, el llamado Global Gateway, será un elemento importantísimo en esta cumbre. Una agenda que ha de estar apoyada, sin duda, pues en la transición verde, transición digital, que han de ser, por supuesto, transiciones justas. Para conseguirlo, todos los esfuerzos cuentan. Por eso, y a pesar de los modestos recursos de este programa, comparado con otros, desde la Unión Europea apoyamos todos los esfuerzos de Alinvest Verde para seguir aportando su granito de arena para que dicha transición se haga realidad lo antes posible, mediante la promoción de un crecimiento sostenible, la creación de empleo y el apoyo a una economía baja en carbono, eficiente en el uso de recursos y más circular en toda la región de América Latina y Caribe. Por ello, nos congratula que el programa haya abierto esta segunda convocatoria para el financiamiento de propuestas innovadoras para proyectos de economía verde en beneficio de las pequeñas y medianas empresas en América Latina y Caribe y hoy concretamente pues para México. Enhorabuena a todos y a todas por la organización de este importante evento y no me queda sino decir mucha suerte pues para todas las propuestas y proyectos que resulten ganadoras en este proceso. Muy buenos días. Muchas gracias, consejero, por el mensaje. Coincidimos, definitivamente tenemos desafíos comunes entre regiones y estos programas impulsan la cooperación entre ambas, serán de mucho fruto para evitar estas situaciones catastróficas que se presentan al futuro. Para continuar con nuestra orden del día, damos la bienvenida al equipo de nuestros líderes en el consorcio ejecutor, SECUA, comenzando con el mensaje de Frank Thomas, director del componente 1 del programa Alinvest Verde. A todos los participantes, mencionarles que tendremos un espacio de preguntas y respuestas posterior a las presentaciones, por lo que les pedimos
nos apoyen escribiendo cualquier duda o consulta que tengan a través del chat. Posterior a las presentaciones volveremos con ellas. Bienvenido, Frank. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, voy a poner la presentación. Espero que se puede ver. ¿Está bien así? Sí. Bueno, buen día a todos en América Latina y buenas tardes a todos que participan desde Europa. Muchas gracias a todos por acompañarnos desde cada uno de sus países. Y muchas gracias a Raúl y Javier por las palabras introductorias y por haber situado el programa en el marco político actual. Estamos muy contentos de reunirnos el día de hoy en el marco de este workshop. Imagino que algunos de los que están hoy con nosotros estuvieron en el evento de lanzamiento de la semana pasada también. Sin duda, habrá alguna repetición de lo que se dijo la semana pasada, pero mejor escuchar algo doble que de ninguna manera. En comparación con el evento de lanzamiento, la idea del taller de hoy es ser mucho más específico sobre el proceso de postulación. Antes de comenzar con los detalles sobre la segunda convocatoria, nos gustaría hacer una breve revisión del programa y cómo este se ha venido ejecutando para darles el marco global. Pero no se preocupen, yo sé que ustedes son más interesados en los detalles de la segunda convocatoria que en un cuento sobre la primera, que ya está en marcha. No obstante, consideramos importante hacer un breve resumen. El programa Alinvest ya tiene 28 años, durante los cuales ha trabajado con pequeñas y medianas empresas de la región para promover el crecimiento económico y la creación de empleo. Hoy en día se puede decir, un programa insignia de la Unión Europea. Nació en 1994 como una iniciativa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, y desde su creación el programa ha tenido diversas ediciones con diferentes enfoques temáticos. Lo que siempre se ha mantenido es el enfoque en las pymes de la región de América Latina. Esta es la sexta edición que fue lanzada en el año 2021 y es la primera edición del programa que enfoque en lo verde, con el objetivo de promover el desarrollo de la economía verde, de incorporar una mirada sostenible a lo largo de las cadenas de valor de los negocios de la región. Con esta edición queremos impulsar que las pymes de América Latina adopten prácticas más sostenibles que impulsen su crecimiento. Aunque hoy representamos a Alinvest Verde, si se mira bien, solo representamos el componente 1, pero el programa consta de 3 componentes. El componente 2 trabaja con instituciones públicas de la región y se ocupa de la promoción de políticas para la implementación efectiva de los estándares ambientales y laborales básicos y está siendo implementado por un consorcio de Estados miembros formado por la FIAP de España y la de Italia. Y el componente 3 gestiona los derechos de propiedad intelectual y es implementado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. En el componente 1 gestionamos fondos para el financiamiento de proyectos de economía verde que surjan de la asociación entre organizaciones empresariales de América Latina de un lado y la Unión Europea del otro. Así damos una oportunidad de financiamiento para que las pequeñas y medianas empresas logren ventajas competitivas que las posicionen a la vanguardia de sus sectores. Nuestro componente se ejecuta en casi toda la región y la ejecución del componente está a cargo de SEQUA. Bueno, ¿quién es SEQUA? Para aquellos que todavía no lo saben, somos una organización alemana de desarrollo sin ánimo de lucro que trabaja en todo el mundo implementando programas de cooperación, especialmente bajo un enfoque de promoción del sector privado. Participamos ya en versiones anteriores de Alinvest y ahora somos el líder de un consorcio ejecutor en el que participan diversas organizaciones de la región, como lo pueden ver, los logos, así como de la Unión Europea. Entonces los socios son la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, la Confederación de las Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil, la CACB, CAINCO, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz de Bolivia,
la Cámara de Comercio de Lima, de Perú, la Confederación Patronal, bueno, nuestros socios aquí presentes de Coparmex Jalisco, Confederación Patronal de la República Mexicana, y de Europa el socio es Eurochambre. Asimismo, en el componente 1 contamos con una serie de organizaciones asociadas en los diversos países de ejecución del programa. Se pueden ver los logos de las instituciones debajo de la línea. Los objetivos de nuestro componente 1 son de promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular en América Latina. Y de que las pymes de la región adopten procesos y prácticas menos contaminantes y más sostenibles como elemento clave de su competitividad. La idea es convertir los retos climáticos y medioambientales en oportunidades empresariales. Bueno, me gustaría resumir algunos datos clave del programa. Tendrá una duración de 60 meses, de diciembre del 2021, cuando empezamos a implementarlo, hasta noviembre de 2026. El presupuesto total de nuestro componente 1 se asciende a 31.25 millones de euros y la metodología de implementación es doble. De un lado, junto con nuestros socios en el consorcio, estamos ejecutando actividades de manera directa para contribuir a los indicadores del programa. No obstante, gran parte del trabajo en el consorcio es el lanzamiento de convocatorias de propuestas como esta, en las que las organizaciones empresariales pueden presentar sus proyectos, la evaluación, contratación y el monitoreo de la implementación de los proyectos. Los proyectos contratados contribuyen también fuertemente al logro de los indicadores totales del programa. Dado que se financia hasta un 80% de los costos subvencionables de un presupuesto de 31.25 millones de euros, entonces la contribución de la Unión Europea para el desarrollo de este programa asciende a 25 millones de euros. La primera convocatoria se llevó a cabo en el 2022. Durante este proceso se recibieron 136 propuestas de procedentes de toda la región. Somos muy contentos de que hemos recibido propuestas de cada uno de los 18 países elegibles. Pero como sabemos, lamentablemente no hubo proyectos adjudicados en México, a pesar de que más del 10% del total de propuestas de proyectos, 15 en total, fueron presentadas por instituciones mexicanas y sus socios. No obstante, esperamos que el interés siga siendo alto y que recibimos muchas propuestas de proyecto, esperamos esta vez también con éxito. Y tras un proceso de evaluación, contratamos finalmente a 24 proyectos. Para la ejecución de dichos proyectos se han destinado un poco más de 7 millones de euros. Y los proyectos se ejecutan en la actualidad en 11 países. Son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y Uruguay. Perdón. Y estos 24 proyectos están ejecutados en cada uno de estos países por organizaciones empresariales, fundaciones, ONGs, etcétera, de América Latina, pero también de la Unión Europea. En el slide pueden ver los logos de los coordinadores, es decir, de los líderes de los consorcios que implementan los proyectos. Estas organizaciones se han comprometido con el desarrollo de la economía verde en los respectivos países de América Latina y por lo tanto con la creación de empleos sostenibles. Bueno, aquí termino con mi breve discurso y deseo a todos que este taller de hoy sea fructífero y responda ya a muchas preguntas que estoy seguro existen. Para que no nos quedemos en palabras y se inspiren un poco para vuestros proyectos, nos gustaría mostrarles a continuación un breve video con algunos testimonios de varios proyectos de la primera convocatoria de propuestas. Y después vamos a continuar con los detalles de la segunda convocatoria con el equipo de SECUA y va a comenzar mi colega Irene Haddad, jefe de nuestro equipo. Muchísimas gracias a todos.
Pero no se escucha, no se están poniendo en el chat. Creo que debería escucharse acá igual. No, no se escucha. Es que está, no sé si. Sí, está sin sonido actualmente. Les pedimos un poquito de paciencia, si no seguimos con las presentaciones. Debido a una dificultad técnica, parece que estamos identificando el tema del audio. Vamos a reprogramar y si no, al final proyectamos este video. Entonces, para continuar con nuestra orden de la sesión, doy el paso a Irene Haddad para que continúe con la presentación de la segunda convocatoria. Bienvenida, Irene. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a la gente de Coparmex y a Javier Arribas por la presentación. Buenos días, México, y a quienes estén conectados de otros países. Muchas gracias por estar aquí presentes y por su interés en esta segunda convocatoria de proyectos. Sentimos el problema técnico y esperemos que en algunos minutos esté solucionado para que puedan ver un video que queríamos compartirles con los testimonios de algunas de las organizaciones que han sido adjudicadas en la primera convocatoria. En las siguientes presentaciones otorgaremos información práctica para que puedan postular y ser adjudicados con un proyecto a través del programa Alindes Verde. Yo voy a comentarles sobre algunos requisitos de postulación y sobre cómo postular. Luego mi compañero Marcelo, que es el responsable de la ejecución técnica del programa, les hablará de los indicadores, el marco lógico y el plan indicativo, que son documentos que ustedes deben completar, llenar para poder postular, y posteriormente Norma, quien es miembro del equipo administrativo y financiero, les aconsejará sobre la formulación del presupuesto que deben completar y los gastos que pueden incluir o aquellos gastos que no son elegibles para que puedan también postular. Por último, Marcelo volverá a intervenir nuevamente y les dará algunos consejos para postular. Les mencionará algunos errores comunes que muchos postulantes cometen a la hora de presentarse, así los pueden tener en cuenta y consiguen evitarlos. Como se mencionó anteriormente, se pueden hacer preguntas en el chat. Por favor, les solicitamos que sean relacionadas a lo que vamos a presentar ahora, y en caso de que no nos dé el tiempo de responder a todas las preguntas, les voy a mostrar luego dónde pueden dirigirnos. Hay un formato en nuestra web
y hay una dirección de mail a donde nos envían las preguntas y nosotros respondemos con cierta periodicidad. Todo ya está preestablecido en términos de tiempo y forma. Les voy a compartir entonces una presentación. Vale, ahí está. Espero que la estén viendo bien. Si no, Male, por favor, siempre abre el micrófono y avísame. Vale. Lo primero que deben saber es que en nuestro web tienen toda la información y todos los documentos necesarios para cómo postular. También disponen de las redes sociales a través de las cuales damos información general y noticias sobre este programa. Deben tener en cuenta que las propuestas deben estar enmarcadas en uno de los dos lotes temáticos que se muestran a continuación. El lote 1 es cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación en la industria agroalimentaria. Los proyectos de asociación deben presentar un enfoque integrado y completo que incluya distintas acciones como soluciones digitales en geolocalización, formación y capacitación de las pymes en los requisitos del Reglamento de la Unión Europea sobre deforestación, promover sistemas de certificación e incentivos para cadenas de valor agroalimentarias inclusivas, sostenibles, entre otros. Y el lote 2 se trata de transición a modelos comerciales circulares, eficientes en el uso de los recursos y bajos en carbono. Los proyectos deben promover prácticas económicas sostenibles como el uso de fuentes de energía limpia, gestión de residuos, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras acciones. En cuanto a los requisitos, y especialmente al financiamiento, deben presentar proyectos que sean innovadores e integrales, no acciones puntuales, y que tengan un amplio efecto multiplicador entre las pymes o unidades productivas, que son los beneficiarios finales de sus propuestas. La duración de los proyectos es de entre 18 y 27 meses. El importe del financiamiento a cargo de la Unión Europea y de este proyecto es de entre 200.000 euros como mínimo y 300.000 euros como máximo. Estos fondos representan del 50 al 80% del presupuesto total. Por ejemplo, si ustedes presentan un proyecto de 375.000 euros, podrían solicitar a cargo del proyecto el 80%, que son 300.000 euros. Y el restante 75.000 euros debe ser financiados por las instituciones postulantes y representa el 20%. Otro ejemplo podría ser un proyecto de 400.000 euros, en el cual ustedes no solicitan el mínimo, que serían 200.000 euros, es decir, que estarían financiados a cargo del programa, representa el 50%, y el resto, el otro 50% restante, estaría a cargo de las instituciones que postulan. Requisitos obligatorios. Cada proyecto debe ser presentado por una asociación entre al menos una institución latinoamericana y una institución de la Unión Europea, definiéndose una de ellas como líder o como solicitante principal y las demás como cosolicitantes. Deben ser una entidad jurídica establecida en la Unión Europea o en América Latina, y para aplicar como líder deben cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, ser una persona jurídica sin fines de lucro, estar establecido en uno de los países que mencioné, América Latina o Unión Europea, incluye también Cuba, identificarse como un tipo de institución elegible que represente al sector privado, o sea, un centro de investigación. Los postulantes deben ser organizaciones empresariales que representen al sector privado. Por ejemplo, cámaras de comercio, cámaras bi o multilaterales, asociaciones comerciales, industriales, profesionales, específicas del sector, cooperativas sin fin de lucro, agencias sectoriales que trabajan con las pymes. También pueden participar centros de investigación o think tanks y otras organizaciones centradas en la innovación o digitalización o transición a la economía verde. Por favor, tengan en cuenta que esta convocatoria está destinada a organizaciones empresariales como las que he mencionado anteriormente o que trabajan en beneficio de las pymes. La pyme en sí misma no puede postular porque tiene fin de lucro. Las pymes, cooperativas, por ejemplo, con fin lucrativo y otras empresas en general, pueden ser beneficiarios finales de esta convocatoria, pero no los solicitantes de los fondos. Las organizaciones públicas pueden postular, pero como cosolicitante. Las cámaras binacionales europeas que estén basadas en América Latina son consideradas como parte europea. Las organizaciones internacionales
pueden postular también, pero como tercer socio, es decir, que necesitarán obligatoriamente una organización de América Latina y una de la Unión Europea para poder presentarse. Tengan en cuenta también que las personas naturales no pueden presentarse en esta convocatoria. ¿Cuántas veces pueden postular? Cada institución puede presentarse una vez como solicitante en esta convocatoria y varias veces como cosolicitante. El monto del financiamiento para cada institución debe ser de hasta 300.000 euros en la sumatoria de los proyectos en que participe como solicitante o cosolicitante durante toda la duración del programa. Adjudicaremos un máximo de 3 proyectos por lote en toda la duración del programa. Es decir, por favor, hagan buenas propuestas porque desde México aún no tenemos a nadie y queremos llegar al máximo, que son 6 propuestas. A continuación haremos una revisión del proceso de presentación de las propuestas. Lo primero que tienen que hacer es revisar toda la documentación clave, es decir, las bases, los formatos, las guías que hemos colocado en nuestro sitio web. Cuando vayan a nuestro sitio web, bajo el submenú de componente 1, allí encontrarán que dice segunda convocatoria y tienen información bastante útil, tienen todo lo que es los materiales que deben leer, los materiales que deben llenar y el formulario de postulación, además de otra información que también es interesante revisar. Si no tienen un socio, pueden registrarse en la plataforma de B2Match. Es optativo, no es obligatorio. Allí encontrarán el acceso en nuestra web también para que puedan inscribirse en esta plataforma, lo deben completar y encontrarán posiblemente algún socio de la otra región, en el caso de ustedes desde México, de la Unión Europea. Deben decidir el lote en el que desean participar, es decir, el lote 1 o el lote 2 que presenté anteriormente. Luego deben descargar los documentos que deben completar y rellenarlos, y deben enviar su propuesta. Como plazo máximo es hasta el 23 de agosto de 2023 a las 23:59 hora de México. Esto es la plataforma que les comenté, no es obligatorio, pero para aquellas organizaciones mexicanas que no tengan un partner en la Unión Europea y estén en la búsqueda de una organización, les recomiendo que entren a nuestro sitio web y en el menú de la segunda convocatoria, allí encontrarán el link para ingresar a la plataforma de B2Match, donde se pueden registrar, crear su perfil de manera bien detallada, así es más atractivo, y pueden buscar organizaciones afines para el desarrollo de su proyecto. La plataforma también les permite establecer contacto e iniciar reuniones. Esto es una imagen de nuestro sitio web. Como les comenté, bajo el menú de componente 1 tienen la parte de segunda convocatoria. Me imagino que todos ya han ingresado ahí y ya han leído los documentos. Eso espero, y si no, háganlo pronto. En el submenú segunda convocatoria ya harán toda la información necesaria y los requisitos de postulación. También tienen el formulario de postulación. En ese menú tienen todos los documentos que mencioné que deben leer, descargar, completar y volver a enviar. En la misma web disponen del formulario de postulación, donde deben cargar toda la información, como dije, el 23 de agosto, antes de las 23:59 hora de Alemania. Por favor, no esperen a último momento, porque si no puede llegar a ser tarde. Estas son algunas fechas que pueden serles de utilidad. Nosotros tenemos un proceso que encontrarán en nuestro sitio web para recibir preguntas. La última oportunidad para hacer preguntas es el 2 de agosto y la última fecha en la que emitiremos aclaraciones será el 12 de agosto. El plazo para presentación el 23 de agosto y la información a los solicitantes principales sobre la evaluación se irá dando a través de cada etapa, y la notificación de la adjudicación aproximadamente a partir de noviembre de 2023, entonces tengan en cuenta que la firma del contrato y el inicio de actividades sería aproximadamente en enero o febrero del 2014. Las preguntas sobre las bases las pueden encontrar el formulario en nuestro sitio web, y esta es la dirección que también aparece en nuestro sitio web a donde deben enviarnos ese formulario con sus preguntas. Por favor, al momento de hacer preguntas, tengan en cuenta que no respondemos a aquellas preguntas sobre elegibilidad de una organización y los requisitos están en la guía de la convocatoria. ¿A qué me refiero? Que en numerosas oportunidades recibimos
preguntas muy concretas como por ejemplo, soy una organización X y quiero saber si sería elegible. No podemos responder a ese tipo de preguntas porque hay varios criterios que ustedes deben leer y nosotros solicitamos información, solicitamos balances, cartas de auditorías, bueno, hay varios detalles que ustedes tienen que leer. Entonces, esa es la razón por la cual no podemos responder puntualmente a esas preguntas y siempre los estaremos enviando a leer la guía. Hay otras preguntas que sí podemos responder. Así que muchas gracias por estar aquí presentes y le cedo la palabra a mi compañero Marcelo, que va a continuar con la presentación. Buenos días con todas y con todos. Muchas gracias por su participación en este workshop. Y a continuación queremos mencionar sobre aspectos técnicos acerca del diseño del marco lógico, que ustedes lo tienen en la plataforma, en la página web de nuestro proyecto, y también la planificación mediante las herramientas establecidas en el numeral 3.5, que nosotros le hemos denominado Plan de Acción Indicativo, que está dentro del formulario de solicitud de subvención. Estos documentos, tanto el marco lógico como el plan de acción indicativo, son imprescindibles de llenarlos y de presentarlos, y justamente por eso queremos detallar un poco más la presentación. A continuación, queremos mencionar sobre justamente los objetivos e indicadores y el marco lógico del proyecto. Básicamente queremos recordarles de forma breve, puesto que esto se encuentra también en el numeral 1.2.6 de resultados esperados dentro de la guía de solicitantes, y básicamente solo para mencionar que tiene un objetivo específico y los objetivos están asociados dos indicadores de este objetivo específico, y por otro lado tenemos dos resultados. Cada uno de estos resultados tiene 7 indicadores. Ustedes lo van a poder leer con mucho más detalle. Sin embargo, para esta presentación es mucho más interesante mencionarles sobre los objetivos e indicadores priorizados. Como esta es la segunda convocatoria, pues básicamente en la primera convocatoria ya hemos tenido varias propuestas, 24 como se había mencionado anteriormente, y estos son nuestros indicadores y objetivos priorizados para esta convocatoria. Entonces les pedimos que pongan mucha atención y que sus propuestas vengan orientadas a estos objetivos. El primer indicador relacionado al objetivo específico tiene que ver con el número de pymes de la Unión Europea y Latinoamérica que adoptan prácticas económicas sostenibles y digitalizadas. ¿Y a qué nos referimos con estas prácticas económicas sostenibles? Entre otras pueden ser eficiencia en los procesos, eficiencia en el uso de la energía, eficiencia en la distribución y en la logística. También la clasificación y aprovechamiento de residuos y adicionalmente, por ejemplo, el rediseño de procesos, de productos y de servicios o la incorporación en los procesos de materias primas mucho más amigables con el ambiente, materiales, insumos, empaques, entre otros. Luego tenemos como el siguiente objetivo priorizado, lo que tiene que ver con el número de empleos verdes y digitales creados. Entonces, básicamente ahí lo que estamos buscando son empleos que tengan a tiempo completo, que hayan sido creados, que hayan sido mantenidos o que hayan sido reorientados a actividades verdes y a actividades digitales. A continuación, el primer indicador priorizado que tenemos tiene que ver con el número de pymes que obtienen normas y o certificaciones de sostenibilidad. Estas normas de sostenibilidad pueden ser emitidas por empresas certificadoras, pero también pueden ser emitidas por organizaciones públicas o privadas, tanto en los diferentes países. Luego, el siguiente indicador es el crecimiento. Para nosotros es el número de pymes que declaran haber incrementado el volumen de negocios. Este volumen de negocios se relaciona a las ventas. Muchas de las pymes y dentro de nuestro proyecto se acepta
realización y se financia la ejecución de encuentros B2B, por ejemplo, y entonces este incremento de las ventas puede darse para las pymes que hayan incrementado su volumen de negocios luego de la participación de estos elementos, en estos eventos de B2B, tanto destinados al mercado local, al mercado nacional, pero también al mercado internacional. Luego tenemos el indicador 1.4 que tiene que ver con pymes que han declarado el incremento en el ahorro, en el uso de recursos, y básicamente estamos hablando ahí de recursos como agua, como energía, como materias primas, insumos, entre otros. Entonces, aceptamos los recursos desde una perspectiva amplia e integral. Y finalmente tenemos como indicador priorizado el número de empleados de las pymes que han recibido mayores conocimientos con respecto a la financiación, mediante seminarios y cursos temáticos especializados. Un poco para ejemplificar lo que tiene que ver con los indicadores, queríamos mencionar que básicamente, como ustedes pueden haber visto en el marco lógico, tenemos varios indicadores de impacto, tenemos indicadores de gestión y tenemos indicadores que son propios o que pueden ser propios de cada proyecto, de cada propuesta, ¿sí? ¿A qué les referimos con indicadores de impacto? Son estos indicadores que tienen un impacto en la gestión de las empresas, por ejemplo, el número de pymes que han implementado buenas prácticas o el número de pymes que han ahorrado el uso de recursos. Tenemos otros indicadores de gestión que son el número de participantes o el número de pymes que han participado o el número de eventos B2B que se han realizado o el número de memorándums de entendimiento, MOU, como está escrito en la lámina. Y adicionalmente tenemos también indicadores propios del proyecto. Sí, indicadores propios del proyecto que tienen también sus propias metas, su propia lógica y por supuesto sus propios documentos de validación. A modo de ejemplo, les mencionamos a continuación en este slide, por ejemplo, en el caso de indicadores de impacto, número de pymes que han reducido el consumo de agua potable. ¿Cuáles son las fuentes y medios de verificación? Serían las autodeclaraciones y otros archivos y otros tipos de documentos de validación. Todo lo que tiene que ver con autodeclaraciones y otros documentos de validación son parte de nuestro mecanismo de seguimiento y monitoreo de los proyectos. Para eso nosotros tenemos una plataforma. Sin embargo, les hemos querido mencionar de forma general, puesto que esta plataforma ya está en uso y en aplicación a las 24 propuestas que ya fueron de la primera convocatoria. Con respecto a los indicadores de gestión, por ejemplo, número de participantes en la difusión de buenas prácticas, tenemos otros documentos de validación, fuentes de datos que tienen que ver con las listas, con las fotografías y los videos de los participantes, que como les mencionaba son parte de nuestra plataforma. Y hay otros indicadores propios del proyecto. Nosotros hemos puesto a modo de ejemplo número de sensibilizaciones realizadas, que es básicamente los documentos que ustedes hayan marcado sobre las sensibilizaciones o las capacitaciones que se hayan efectuado. Y para eso, por supuesto, ustedes tendrán diferentes documentos que pueden presentarlos. A continuación, ustedes pueden ver el plan de acción indicativo. Básicamente, el plan de acción indicativo es un mecanismo de trabajo, es una herramienta de planificación anual y esta herramienta lo que busca es que nosotros podamos evaluar cada propuesta y queríamos especificar que en la primera columna ustedes pueden mencionar el indicador relacionado del programa Alinvest Verde y también el indicador propio de su propuesta, ¿sí? Luego, el nombre de la actividad, las metas distribuidas en el primer año, en este caso en los 12 meses, y por supuesto la meta total del primer año en función de las pymes o de las personas o de los eventos que ustedes van a organizar, dependiendo de los indicadores, ¿sí? Y luego, para también modo de ejemplo y para hacerlo mucho más visual, tenemos por ejemplo en la primera columna, dentro de la primera actividad, tenemos el indicador 1.1 de nuestro proyecto, que nosotros le hemos puesto aquí
el indicador de su propuesta como el resultado 1.1, y estos son, la actividad sería en los foros internacionales de la industria del empaque, se sensibilizarán a pymes del sector empaques. La meta de estos foros en el mes 3, en el mes 5 y en el mes 7 son de 100 pymes en cada uno de los periodos, siendo un total de 300 pymes. Y finalmente, a modo de ejemplo, el 2.1 tenemos asociado al resultado 1.2 de su propia propuesta, ese es un ejemplo, y luego en el seminario de economía circular se difundirán las buenas prácticas de las pymes seleccionadas. En el mes 11 de ejecución tenemos 400 pymes que han sido, en este caso, impactadas a través del proyecto. Eso es lo que quiero compartirles en este momento sobre el tema del asunto técnico de la postulación. Le doy el paso a mi compañera Norma, que les va a exponer ahora lo que tiene que ver con el presupuesto. Muchas gracias. Norma, no te oímos aún por si estás hablando. Inicio video ya. Ahora Bueno, sí. Ahora sí, mil Ahora te disculpas, mil disculpas. Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Voy a explicarles algunos aspectos importantes que deben de tener en cuenta para la elaboración del presupuesto. El presupuesto es el anexo 3 y lo pueden encontrar ingresando a la página de Alinves Verde, segunda convocatoria. Es un Excel que deben descargar para poder completar. Este archivo consta de 6 hojas, de las cuales 2 son informativas y las permitirá comprender cómo completar el presupuesto. En las otras hojas se encontrarán el presupuesto, en la hoja 2, justificación, en la hoja 3, fuentes de financiamiento previstas y en la hoja 4, división entre socios. La primera hoja informativa que encontrarán son los criterios de elegibilidad. Para que los gastos en los que incurran los solicitantes sean elegibles y por tanto puedan ser financiados con fondos del proyecto, deberán ajustarse a los siguientes criterios. Se efectúen durante la ejecución de la acción, sean razonables, estén justificados y sean identificables y verificables, respondan a criterios de economía y optimización de recursos, cumplan con la legislación laboral y tributaria vigente de cada país, sean necesarios y asignados únicamente para la ejecución del proyecto. En esta hoja encontrarán también un listado de gastos elegibles y no elegibles. Por ejemplo, el costo del personal que participe en la acción, el costo del personal asignado a la acción, que incluye el salario bruto y cargas sociales a cargo del empleador. Como gastos no elegibles le podemos mencionar contribuciones en especies, maquinarias, equipos y suministros a gran escala y pérdidas por diferencia de cambio entre monedas. Esto ya lo vimos. Perdona, voy a ir acá. Ya. En este cuadro podrán encontrar una definición de los costos que pueden incluir en cada línea presupuestal. Este detalle lo encontrarán en la hoja 5.
Es importante la revisión de esta hoja con el detalle de cobertura de costos para poder asignar correctamente cada gasto a la línea que corresponde. El presupuesto lo deben llenar una vez que hayan sido leídos todos los documentos de postulación y una vez leídas detenidamente estas hojas informativas. Este es el archivo de presupuesto. Tiene fórmulas, no los cambies y usa siempre el mismo archivo. Vamos a mencionarle ahora algunos rubros y líneas presupuestarias en concreto. En el rubro 1, recursos humanos, deben considerar exclusivamente al personal permanente en nómina, asignando al proyecto, ya sea en jornada completa o parcial. Deben describir el cargo, institución y porcentaje de dedicación. En el ejemplo que mostramos, mencionamos el cargo, que vendría a ser el administrador, CCN, la institución, y el 62.5 del nivel de dedicación. Deben también calcular el número de unidades por mes. Queremos hacer énfasis en este cálculo. Partamos de que se considerará un máximo de 22 días útiles de trabajo por mes. Y que el proyecto tendrá una duración de 24 meses. En este caso, considerando que la duración del proyecto en días es de 528, resultado de multiplicar 22 días útiles por 24 meses, y se estima que el jefe de equipo trabajará 15 meses, que equivale a 330 días, resultado de multiplicar 15 meses por 22 días. Para calcular el porcentaje de dedicación, será necesario dividir 330 días entre 528 días, lo que nos da un resultado de 62.5% de dedicación. La unidad es meses, y el número de unidades se calcula multiplicando el número total de mes del proyecto, de duración del proyecto, 24 meses en el caso de nuestro ejemplo, por el porcentaje de dedicación, 62.5%, lo que nos da un total de 15 unidades. El valor unitario debe incluir el salario en contrato más cargas sociales, es decir, deben ingresar el costo de empresa mensual de cada empleado, considerando el salario bruto mensual más los beneficios sociales a cargo del empleador. Sí. Sigo avanzando. Ya. Para calcular el valor de recurso humano, por favor, deben tener en cuenta que no es elegible el pago de bonos por rendimiento o cumplimiento de metas. También tengan en cuenta que una vez que hayan sido adjudicados con un proyecto, deberás enviarnos copias de los contratos de trabajo y de las nóminas, planillas, bonos o boletas de sueldo. Otra de las líneas que incluye el rubro 1 es el de viáticos per diem, que son una tarifa fija máxima a todo costo diaria que cubre las pernotaciones fuera del lugar de la residencia habitual. Cubre los gastos de alojamiento, alimentación, transporte local, incluidos traslados al y desde el aeropuerto, a excepción de viajes convocados por SECUA. El tope diario del per diem no debe exceder las tarifas publicadas por la Comisión Europea con fecha de febrero del 2020. En el rubro 2, solo se aceptarán vuelos en clase económica turista con un equipaje de 23 kilos. En la línea 2.3, que es transporte local, deben incluir viajes en otro medio de transporte que no son vuelos. Se reconocerán gastos de traslado desde y hacia el aeropuerto para los viajes que son convocados por SECUA. Se permitirá el uso de vehículo para actividades del proyecto, se reconocerá gasolina y otros gastos implícitos al uso del vehículo con un máximo de 20 centavos de euro por kilómetro de recorrido. Deberán llevar también una bitácora. En la parte de viajes y per diem hay unos montos que hemos colocado que no deben quitar.
Estos montos corresponden al presupuesto asignado para eventos transversales en los que deben participar por ser parte del programa. Equipos y suministros, que es parte del rubro 3. Aquí pueden incluir, por ejemplo, mobiliario básico de oficina, laptop, proyector, impresora y similares. Por favor, tengan en cuenta que no son gastos elegibles, maquinarias, equipos y suministros a gran escala. En el rubro 4 tenemos oficina de proyecto. Aquí pueden incluir alquiler de oficina, materiales de oficina, otros servicios como energía eléctrica, internet, teléfono, etc. En el rubro 5 tenemos otros costos o servicios. Podemos mencionar en este rubro la línea 5.2, verificación de gastos de auditoría. Es obligatorio presentar un informe de auditor externo para solicitar prefinanciación, excepto la primera o reembolso. En la línea 5.5, servicios financieros deben incluir gastos y comisiones bancarias y costos de emisión de carta garantía en caso de que vayan a solicitar adelanto de fondos. En la línea 5.6, costos de conferencias y seminarios deben incluir el alquiler de sala, equipamiento, catering y también los servicios de un ponente o expositor. En el rubro 6 deben ir todos los expertos externos, por ejemplo, expertos nacionales o internacionales que no estén en nómina. Servicios de estudios, investigaciones y encuestas que sean desarrolladas por empresas, no por consultores. En la hoja de justificación que les mostramos ahora, se indicará para cada línea presupuestal la descripción de los gastos que realizarán y que correspondan a una actividad técnica y a un resultado del marco lógico. En la primera columna encontrarán las líneas y sublíneas presupuestales que se copian automáticamente de la hoja 1 del presupuesto. En la siguiente columna se justificará el detalle de costos administrativos de gestión que no se asigna a una actividad. Por ejemplo, el recurso humano, los viajes organizados por SECUA, alquiler de oficina, etc. En resultado deben insertar el número y nombre del resultado y los números de indicadores del marco lógico del programa Alinvest al cual aportarán, de acuerdo con el marco lógico que han trabajado para su proyecto. Por ejemplo, R1, incrementando el conocimiento del sector empresarial sobre los beneficios de la economía circular. En la actividad deben registrar, como se ve en el ejemplo, el código y nombre de la actividad que desarrollará para obtener este resultado y los números de indicadores de SECUA al cual aportarán. En nuestro ejemplo, 1.1, programa de capacitación para clústeres en economía circular, les mostramos ahora un ejemplo de cómo justificar el gasto en esta línea del presupuesto. Para la línea 1231 sería viáticos en Perú para la identificación de brechas en temas de economía circular en las pymes beneficiarias que sirven de input a la elaboración de la temática de los cursos del programa. Mostramos también cómo sería el cálculo detallado del costo. En esta columna se ve el cálculo que debe ser igual al monto total de esta línea en el presupuesto. En este caso sería 4 días de viaje a 180 euros, un total de 720 euros. La siguiente pestaña es la de fuentes de financiación previstas. Aquí se muestra la suma total de las contribuciones de los socios. Se registra también la contribución solicitada a SECUA y la suma total que debe ser igual a la del presupuesto. Finalmente, el porcentaje de financiamiento solicitado con respecto al presupuesto total. La siguiente pestaña que encontrarán en el presupuesto es la de división entre socios. La contribución de SECUA debe ser distribuida en esta hoja entre el líder y los socios del proyecto. Una norma de esta convocatoria es que la ayuda financiera no debe exceder a los 300.000 euros por solicitante en toda la duración del programa. Es por ello que se les pide introducir el importe de la primera convocatoria concedida a su institución en caso de que corresponda. Con eso termino la información que les quería brindar. Continúen, compañeros.
Muchas gracias. Para continuar, queríamos presentarles sobre todo en base a la primera convocatoria, nosotros tuvimos algunas experiencias sobre los errores frecuentes suscitados en la primera convocatoria. Entonces, en función de eso, queremos presentarles estas recomendaciones para que ustedes digamos, las sigan y en el caso de que presenten sus solicitudes las puedan tomar en cuenta. Primera recomendación sobre la solicitud. Les pedimos que usen los formatos preestablecidos. Estos formatos preestablecidos tienen instrucciones. Estas instrucciones de la presentación deben borrarlas, pero la idea es que las sigan de la mejor forma posible. Luego nosotros también hemos marcado dentro de las instrucciones, dentro del documento de postulación, que se mantenga un tipo de letra y el número de páginas. Esto básicamente porque la intención es que se haga una evaluación en igualdad de condiciones. Entonces les pedimos que no modifiquen los formatos ni incluyan formatos adicionales que no estén permitidos o que ustedes quieran adicionar. Sobre los documentos de postulación, la intención es que nosotros queremos resaltar y encontrar dentro de los documentos de postulación resaltados el tipo de institución, básicamente instituciones sin fines de lucro, dentro de los estatutos del solicitante y de cada cosolicitante. Nosotros les hemos pedido dentro de los documentos que por favor hagan una portada, es decir, una sección específica para que nosotros podamos identificar de la forma más óptima en tiempo esta condición de ser sin fines de lucro. Que incluyan una traducción en el caso de que sean idiomas diferentes al inglés, al portugués y al español, que son los idiomas en los que se va a presentar esta convocatoria. Adicionalmente, se va a solicitar informe de auditoría externa del solicitante principal, siempre y cuando la legislación nacional o la legislación de la Unión Europea lo requiera. Exclusivamente si la legislación nacional o si la legislación de la Unión Europea lo requiere. Adicionalmente, el cosolicitante debe presentar copia de los estados financieros. Hablamos de pérdidas y ganancias y del balance general de los últimos 3 años. Y cuando nosotros hablamos de detallar la experiencia, justamente la experiencia en la gestión de proyectos del solicitante principal como entidad líder, la experiencia técnica del solicitante y de cada cosolicitante en proyectos de temáticas similares, y finalmente, la experiencia en gestión de proyectos de montos similares del solicitante. Montos similares, en este caso, de lo que están pidiendo en esta convocatoria. Si están pidiendo 300,000, la intención es que tengan montos similares a esa cantidad. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer? No incluir traducciones en el caso de estos otros idiomas, como les había comentado, que no sean español, inglés y portugués. Dejar de lado la presentación de auditorías cuando sea necesario. Si es que la ley lo exige, la intención es que ustedes nos presenten las auditorías. Presentar estados financieros de otros periodos que no sean los 3 últimos años. Y por supuesto no presentar en detalle todo lo que tiene que ver con la experiencia de la ejecución de proyectos y también por supuesto de financiamientos con la Unión Europea, aunque no es exhaustivo que sean proyectos financiados por la Unión Europea. Con respecto al presupuesto, además de lo que nos ha compartido nuestra compañera Norma, es importante que el archivo sea enviado en formato Excel o similar, que nos permita abrir todas las hojas de cálculo, considerar estos gastos de auditoría, visibilidad, carta de fianza e incluir las cargas sociales, explicar con detalle cada una de las actividades que están enmarcadas en el presupuesto para conocer la relación de las actividades con la ejecución técnica,
Y una pregunta que estaba en el chat es que cada solicitante y cosolicitante tiene un presupuesto máximo de 300,000 euros. Entonces puede participar una vez como solicitante principal y 5 veces como cosolicitante. El presupuesto debe ser de hasta 300,000 euros por cada institución. Quizás con eso está un poco más claro. Y luego, entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Enviar formatos PDF, por ejemplo, para el presupuesto, dejar fuera estos gastos que nosotros los hemos considerado dentro del presupuesto y que las actividades no estén claramente especificadas, claramente detalladas. Con respecto al marco lógico, debemos notar que la mayoría de metas del marco lógico del programa están reflejadas en número de pymes. Entonces, ese es el estándar, digamos, que estamos utilizando, el número de pymes. Así es que, por favor, basarse en esas metas para que ustedes adapten su marco lógico a estas metas que nosotros tenemos dentro del programa. Para los indicadores específicos de la propuesta, es decir, para los indicadores propios de su propuesta, establecer nombres, metas claras que sean cuantificables y también estos mecanismos y fuentes de verificación deberían ser fácilmente obtenibles y también fácilmente alcanzables, ¿sí? Adicionalmente, ¿qué es lo que no queremos que suceda? Que incluyan, por ejemplo, el 10% de las pymes que participan en el proyecto cumplen con la adopción de una norma. Nosotros tenemos número de pymes, entonces les pedimos que mantengamos ese tipo de indicador. Con respecto a la sostenibilidad, les pedimos que dentro del acápite de sostenibilidad del formulario de postulación, vengamos básicamente cuáles son las fuentes de financiamiento a partir de la finalización del proyecto. Adicionalmente, cuáles son las estructuras, capacidades y experticias que como resultado de la acción se van a implementar, se van a utilizar a la finalización de la propuesta, a la finalización del proyecto. Cuáles son los mecanismos de apropiación institucional y el compromiso de los beneficiarios para la sostenibilidad. Y también si es que existen posibilidades de réplica o de escalabilidad en el caso de los proyectos. Es lo que no queremos, que todas estas cosas que probablemente se van a conseguir en cada una de sus propuestas no se especifique, no se las mencione con total claridad. Y finalmente, también les pedimos que ustedes describan un sistema de seguimiento interno propio diseñado acorde a su propuesta. Este es un sistema de monitoreo interno que se complementa con el sistema de monitoreo que nosotros estamos ahora aplicando a los proyectos de la primera convocatoria. Quería agradecerles por su participación y ahora le devuelvo la palabra a Irene. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Creo que se puede proyectar ahora el video que no habíamos podido ver hace un ratito. Es un testimonio, gracias, adelante Carla, de los 24 proyectos que ya están en curso. No te oímos, Carla, por si estás hablando. No te oímos, estás en mute. Muchas gracias, equipo SECUA. Pasamos entonces a ver el video. Hola, soy Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de Cámara de Industrias del Uruguay y somos socios verdes del programa Ambiente Verde. Estamos a cargo de la ejecución del proyecto de partenariado llamado Hub de Circularidad y Síntesis Industrial, el cual tiene como objetivo promover la incorporación de prácticas sostenibles, innovadoras y asociativas entre pymes del Uruguay. Hola, soy Gustavo Cauregui, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Somos socios del programa Alinvest Verde,
a cargo de la ejecución del proyecto Be Green, que tiene por objetivo cultivar oportunidades digitales, empresariales y sostenibles en la cadena de valor apícola, con escalabilidad y replicabilidad en otras cadenas de valor. Hola, soy María Domínguez, gerente de proyectos en Clean Cluster, es el clúster de Dinamarca para las tecnologías limpias y ambiente. Nosotros somos socios verdes del programa Alinvest Verde. Estamos a cargo de la ejecución del proyecto de partenariado Acelera. El objetivo del proyecto es, a través de colaboración internacional con entidades europeas y a través del desarrollo de capacitaciones sobre economía circular y sustentabilidad, apoyar a que las pymes de Argentina sean más sostenibles, a mejorar sus cadenas de valor y sus procesos en términos de sustentabilidad. Hola, soy Felipe Rivadeneira Molestina, presidente de Ferexpol, y somos socios verdes del programa Alinvest Verde a cargo de la ejecución del proyecto de cooperación en el capítulo Ecuador. Implementación de prácticas sostenibles y eco-innovadoras que tiene por objetivo fomentar en Ecuador la producción, el consumo y la gestión integrada de residuos sólidos ambientalmente responsables y basados en los principios de economía circular en todo el territorio ecuatoriano. Hola, soy Marina Itú, manager de sostenibilidad de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana. Somos socios verdes del programa Alinvest Verde, a cargo del proyecto de partenariado Fantástico Sostenibilidad con Plástico. El proyecto tiene por objetivo promover una gestión sostenible del plástico, involucrando a toda la cadena de reciclaje y apoyando al desarrollo del mercado de productos alternativos al plástico de un solo uso en Perú. Soy Ana María Charri, directora de Relacionamiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Barranquilla, y somos socios verdes del programa Alinvest Verde, a cargo de la ejecución del proyecto de colaboración Apoyo al Desarrollo Sostenible y la Eficiencia Energética de la Región Caribe de Colombia, que tiene por objeto apoyar la transición energética y la adopción de prácticas sostenibles del tejido productivo de la región Caribe colombiana. Hola, soy Soyas, analista de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, y somos socios verdes del programa Alinvest Verde. Estamos a cargo del proyecto partenariado Ecoaceleradora, Innovación en Modelos de Negocios Circulares para el Packaging de Comercio Electrónico, que tiene como objetivo fomentar y desarrollar soluciones sostenibles que busquen reducir y reutilizar los residuos generados por el packaging de comercio electrónico en Chile. Promovemos el desarrollo sostenible de las pymes en América Latina. Muchas gracias por fin pudimos resolver el problema técnico y compartirles este breve video contando un poco de las experiencias de lo que han implementado o están implementando ya los ganadores de la primera convocatoria. Nuevamente reiterar el agradecimiento también a todo el equipo de SECUA por la presentación anterior. Como mencionaba al inicio de nuestra sesión, vamos a pasar casi al finalizar nuestro evento a la ronda de preguntas, por lo cual también ya se encuentra Irene preparada y vamos a proceder a leer algunas de las preguntas y recopilación de las mismas que hemos estado recibiendo durante la sesión. En el caso, bueno, esta es una pregunta para Norma en la parte financiera. En mi organización hay gente que trabaja de manera permanente, pero no son exactamente empleados. ¿Sus salarios son gastos elegibles? ¿Dónde debo colocarlo? Sí, gracias. Sí, efectivamente es un gasto elegible y lo pueden colocar en el rubro 6 del presupuesto. Gracias, Norma. Esta es una pregunta para Marcelo en la parte técnica. ¿Existe algún indicador más importante o mejor valorado que otro dentro del proceso de selección de las propuestas? Muchas gracias, Carla. Dentro de esta convocatoria no existe un indicador que tenga mejor valoración. Es importante que sus propuestas, como decía Irene, sean propuestas integrales y que apunten a la mayor cantidad de los indicadores del marco lógico, pero también a los indicadores priorizados. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. La siguiente pregunta es para Irene. Una duda, ¿el límite de 6 proyectos seleccionados para cada país es para la duración total del programa?
Quiero decir, los países que en la primera convocatoria tuvieron 5 proyectos seleccionados para esta edición podrán tener 1 como máximo. Gracias, Carla. Esta regla aplica para esta convocatoria. El máximo son 3 propuestas por país por lote. Al momento de postular deben tener en cuenta que tienen que elegir el país de América Latina donde se realiza la acción, porque puede haber más de un país de América Latina, además del socio de la Unión Europea. Entonces la regla es que son 3 como máximo por cada uno de los lotes. En caso de que aún haya un remanente de dinero disponible del que hemos destinado para esta convocatoria y que en algunos países haya propuestas que son buenas, también se considerará una lista de reserva y se podrían eventualmente otorgar más proyectos en un país. Gracias, Irene. La siguiente pregunta, que también es recurrente, nos consultan, ¿no pueden presentarse solo MIPES? Sí, sí pueden, no se pueden presentar como solicitantes de la convocatoria ni como co-solicitante. Las MIPES son los beneficiarios finales. Deben ser organizaciones sin fines de lucro los que son los postulantes de la convocatoria. Perfecto, muchas gracias. Lo siguiente también para Irene. ¿Soporte a las microempresas se puede incluir o solo pequeñas y medianas? Pequeñas, medianas y micro son elegibles como beneficiarios finales. O sea, una organización sin fin de lucro puede crear un proyecto tanto para pymes como para MIPYMES. Perfecto, muchas gracias. Entonces, sí, pueden considerarse micro, pequeñas y medianas empresas como beneficiarios finales. Volviendo un poco a las preguntas, creo que había una más. Nos consultaban si el socio europeo se considera como co-solicitante y si este también debe ser un organismo sin fines de lucro. Sí, todas las organizaciones solicitantes de la propuesta, ya sea el solicitante principal o el co-solicitante, deben ser sin fin de lucro. Y entre las otras reglas que expliqué anteriormente, en el caso de las organizaciones del sector público, pueden ser co-solicitantes, pero no solicitantes principales. Perfecto, gracias, Irene. Estoy revisando a ver si se nos escapa alguna. Mencionar 2 cosas importantes referente a lo que nos han estado consultando sobre presentación y grabación del evento. Será compartida la grabación del workshop del día de hoy a través de nuestros canales oficiales en la página del ALINVEST Verde. Ahí es donde podrán consultarla nuevamente. Pero únicamente la presentación del workshop. En siguientes días estaremos compartiendo información sobre otros eventos a los que también podremos estar convocándoles para poder compartir más información sobre las dudas que surjan en referencia a la convocatoria. Volvemos con algunas preguntas más. ¿La cofinanciación debe venir del aplicante o del partner europeo? ¿O puede venir, por ejemplo, del gobierno o de otro aliado que no son directamente aplicantes? Todas esas opciones son posibles. Nosotros financiamos como máximo el 80% y el máximo que ustedes nos pueden pedir son los 300.000 euros. La contribución propia debe ser, la única regla es que debe ser un fondo diferente a los fondos de cooperación de la Unión Europea. Pero no vamos a solicitar el detalle de dónde es el fondo. Perfecto. Si aún no tenemos experiencia en el manejo de 300.000 euros, ¿sería causa para no postularse? Deben tener experiencia por el monto en el que piden. Entonces, si no tienen experiencia de 300.000, pero tienen un monto inferior de 200.000, supongamos, bueno, sería aconsejable que el límite a pedir sean los 200 y no 300, porque la experiencia es importante, es un requisito clave. Gracias. Hay algunas preguntas que son recurrentes en cuanto al tema de si pueden aplicar o no organismos no gubernamentales, ONGs, si pueden ser co-solicitantes y si pueden estar fuera del país que solicitan. Por ejemplo, si el solicitante principal es de Chile, ¿puede estar con un co-solicitante en Brasil?
Sí, pero si es una organización de Chile y una de Brasil, necesitan también un socio de la Unión Europea. O sea, la propuesta debe ser mínimo con una organización de América Latina, Cuba incluida, y la Unión Europea. Entonces puede ser perfectamente Chile-Brasil, pero seguirán necesitando un co-solicitante o un solicitante principal de la Unión Europea. Perfecto. Muchas gracias, Irene. Tenemos todavía algunas preguntas, pero son más específicas. Recordarles que esto lo podrán consultar de manera particular en el proceso de preguntas y respuestas para no alargarnos más del tiempo designado a nuestra sesión y resolver esas dudas sobre el camino a la postulación de su proyecto. Nuevamente gracias Irene, Marcelo, Norma, que nos compartieron toda esta información referente a los lineamientos de la convocatoria y el proceso de postulación, así como la parte técnica y financiera. Estamos sobre la orden del día de nuestro evento, por lo cual se encuentra ya conectado con nosotros el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot. Confirmar si nos escucha bien, embajador, y procedemos con sus palabras para el cierre de nuestro evento. Muy buenos días a todas y todos. Espero que me escuchen bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, en primer lugar, un gran saludo a todos las y los presentes, y en especial a los representantes de SECUA, de Coparmex Jalisco. No sé si nos sigue acompañando su presidente Raúl Flores. Y un saludo a todos los socios ejecutores del componente 1 de este programa Alinvest Verde. Y gracias por invitarme a cerrar este evento de lanzamiento de esta segunda convocatoria. Creo que mi colega Javier Arribas en la apertura de ese evento les contó un poco acerca de la gran prioridad de la Unión Europea, que es la triple transición, la transición verde, digital e inclusiva. Tres elementos que son indisociables, indispensables y que funcionan en sinergia y que queremos implementar tanto en la Unión Europea como acompañar a nuestros socios internacionales en realizarla. Y para poder hacerlo necesitamos el involucramiento de todos los actores, no solamente de los gobiernos nacionales, sino de los gobiernos subnacionales, de la sociedad civil, de las instituciones internacionales, por supuesto, y también del sector privado, que tiene un papel absolutamente crucial en todos los sectores, de la industria, de los servicios, de la agricultura, de la finanza. Y de hecho, la nueva gran estrategia de cooperación de la Unión Europea a nivel global, y también aquí en América Latina, se llama el Global Gateway, la puerta de entrada hacia esa triple transición para acompañar a nuestros socios a realizar esa triple transición de forma sostenible y de forma autónoma. Y en México estamos trabajando con el sector privado desde muchos ángulos para fomentar la finanza sostenible, por ejemplo, los bonos verdes, para tomar un ejemplo, el desarrollo de las funciones ESG en las empresas. También estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda sobre la definición de la taxonomía verde mexicana, que va a estar alineada sobre la europea y que va a permitir definir cuáles son los sectores de inversión que se pueden considerar como verdes y beneficiar de las ventajas asociadas a eso. Y este programa Alinvest Verde ocupa un lugar importante en este abanico de programas, de herramientas para la triple transición. Y es importante subrayar que no son solamente las grandes empresas que deben realizar esta transición. Las pymes también tienen un papel fundamental. Y si bien la innovación muchas veces viene de las pymes, sabemos que ellas requieren más apoyo y más acompañamiento técnico que las empresas grandes, que pueden movilizar muchas veces más recursos propios. Por esa misma razón también las pymes ocupan un lugar privilegiado en el Acuerdo Global Modernizado que estamos terminando de negociar con México
que debe renovar nuestro acuerdo global del 1997 entre la UE y México, actualmente en vigor. Y ahí hay unas disposiciones específicas para apoyar justamente las pymes en el intercambio comercial y económico entre la Unión Europea y México. Y por esa misma razón no dudo en el éxito de esa segunda convocatoria de este primer componente del programa Alinvest Verde en México. Quiero subrayar finalmente que este tema no se trata solamente de un tema de responsabilidad social o medioambiental de las empresas. Se trata también de un tema de adaptación y de competitividad. De adaptación porque vemos cómo la presión regulatoria y la presión de los consumidores es cada vez más fuerte a nivel internacional y a nivel nacional. Y eso es muy claro en la Unión Europea. Si miran algunas de las legislaciones adoptadas por la Unión Europea en los últimos meses, ven legislaciones muy importantes para frenar las importaciones que generan deforestación en otros países, importaciones que generan emisiones de gases con efecto invernadero en otros países, legislación sobre la responsabilidad corporativa global de las empresas que venden en el mercado europeo o invierten en Europa, o las empresas europeas que operan en el extranjero. Un tema como las baterías sostenibles, una nueva regulación también que se aplica a este tema, y los propios consumidores también exigen cada vez más productos verdes, productos que saben que han sido producidos de una forma respetuosa del planeta y de los derechos fundamentales. Y se trata también de un tema de competitividad, porque esta gran transición está en marcha acelerada en muchos sectores. Hay un ejemplo que me gusta siempre mencionar, que es el tema de las empresas industriales que fabrican sistemas de inyecciones para motores clásicos de gasolina. Pues en unos años se van a eliminar esos vehículos en la Unión Europea y seguramente en otros países del mundo. En la Unión Europea ya tenemos fecha de 2035. Entonces quiere decir que esas industrias se van a quedar sin mercado. Se tienen que adaptar y sus empleados también. Tienen que cambiar de enfoque, cambiar de productos. Y como siempre, con las nuevas tecnologías que irrumpen o las nuevas formas de organización o los nuevos mercados que aparecen, las empresas que llegarán primero tendrán una ventaja sobre los demás. Entonces, se trata también de ser líder y no de ser seguidor en esa gran transición. Y por lo tanto, esa convocatoria me parece una gran oportunidad y estoy seguro que muchos actores, muchas empresas mexicanas van a presentar proyectos y espero que podamos tener muchos proyectos de excelente calidad entre los cuales escoger para poder apoyar a México y a sus empresas en esa transición. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que se involucran con mucho entusiasmo en este proyecto y los seguiremos acompañando en los futuros eventos de este programa Alinvest Verde en México. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por el tiempo para estar en nuestra sesión. Es importante en todo momento el apoyo que nos ha brindado la delegación de la Unión Europea en México. Para cerrar nuestro evento, cedo el uso de voz a nuestro presidente, Raúl Flores. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias por sus palabras, por su compromiso con las empresas, con este programa. Y pronto nos veremos por acá. Me va a dar mucho gusto podernos saludar nuevamente. Por nuestra parte, cuenten con el compromiso de nuestra institución, cuenten con el compromiso de Coparmex para seguir esta colaboración que es benéfica para todas las empresas en nuestros países, en nuestros estados. Y cuenten con nuestro compromiso y agradecerles nuevamente todo el apoyo y la continuidad en este proyecto. Muchas gracias.